Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El padre de una familia numerosa falleció y su esposa se quedó a cargo de sus hijos, que todavía muchos de ellos eran pequeños. La verdad, era una situación muy difícil. Pero esta mujer era una mujer de verdadera fe. Ella de verdad cada día leía la Biblia, oraba con todo su corazón. Por eso con el poder de Dios pudo criar a sus hijos, sobre todo en el Evangelio. Esa es la mejor herencia que tenemos que dejar a las siguientes generaciones. Y les enseñó a sus hijos algo muy importante: la importancia del culto, la adoración a Dios, para la cual hemos sido creados. Y a veces vamos a la iglesia, pero lo hacemos de manera religiosa, nos acostumbramos, no somos conscientes realmente de lo importante, de lo poderoso que es el culto, cuando lo hacemos correctamente. Les enseñó que una hora antes fueran a la iglesia y prepararan su corazón en oración, que oraran, para que pudieran de verdad a través del culto escuchar la voz de Dios para sus vidas a través del mensaje. Y con esa palabra que Dios le daba, luego orar toda la semana, meditar en ella. Uno de sus hijos, Rockefeller, el primer Rockefeller, pues por supuesto aplicó ese consejo de su madre de manera correcta. Empezó a disfrutar de esa manera del culto, yendo una hora antes, preparando el corazón, dando culto en espíritu y en verdad, y recibiendo la palabra. Y luego toda la semana orando con esa palabra y trabajando, ¿verdad? Trabajando para la gloria de Dios de manera diligente, con el poder que Dios le daba. Por eso se convirtió en un grandísimo empresario. Un empresario que no quería meramente la economía para él mismo, sino que la utilizaba para la obra de Dios, para las misiones, para levantar iglesias. A través de él, Dios levantó más de 2000 iglesias e incluso 25 universidades cristianas que todavía perduran en la actualidad. Por eso es importantísimo, como hijos de Dios, que estemos entendiendo y disfrutando la importancia del culto, de la adoración a Dios. Que en este día podamos de verdad dar culto en espíritu y en verdad. Vamos a comenzar en oración para que nuestro amado Dios esté dirigiéndonos en todo. Padre, gracias por este tiempo que tú permites solo por tu gracia. Que nos des la fuerza y el poder que viene de lo alto. Que sea el tiempo para cambiar nuestro estado espiritual. Padre, danos de tu gracia para que seamos esos verdaderos discípulos que se concentran cada día en tu palabra, que disfrutan de la oración 24 horas y que con el poder de tu Espíritu Santo resplandecen la luz del Evangelio en cada lugar y ante cada persona que tú nos haces encontrar. Que este tiempo levantes las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, que nos des la fuerza para poder predicar tu Evangelio a las 237 naciones y las 5000 tribus. Ayúdanos, Señor, a disfrutar 24 horas que tú estás con nosotros. Quebranta toda obra de la oscuridad que se opone. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén.
Vamos a alabar con todo nuestro corazón a nuestro amado Dios. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene En este día, el Señor, por su gracia, nos da su palabra, que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer juntos el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como discípulos del evangelismo, no se trata de que hagamos muchas cosas. La obra la hace Dios.
Dios nos ha dado en Cristo todas las cosas. Él ha hecho todo por nosotros. Por eso tengo que tomar a través de la fe ese pacto cada día. Y tengo que estar direccionado al deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso si en cada acontecimiento tomo el pacto, oro, Dios levanta respuestas de 100 años. Por eso es lo importante, que me alinee a través de la fe al pacto, Cristo, la evangelización mundial. Ahí tengo que estar enfocado. Vemos la vida de Isaac. Él se encontraba en un tiempo donde habría una gran sequía, había hambruna, pero él sembró, cosechó 100 por 1. Esa cosecha ya era para 100 años. A causa de la evangelización mundial, no era para que él se deleitara con las ganancias, no, era para proclamar el evangelio. Porque ese es el deseo de Dios y para ello tiene todo preparado. Y por supuesto tenemos que estar gozando de esas evidencias, ¿verdad? Porque si no, podemos incluso ser engañados, pensar que el evangelio no funciona. Pero es porque no estamos creyéndolo, no estamos disfrutándolo, no estamos compartiendo lo que es lo peor. Pero necesitamos de verdad restaurar esa fe correcta, empezar a disfrutar de este precioso, de este poderoso evangelio, de Cristo que ha consumado todo en la cruz, y estar enfocándonos solo en la evangelización mundial. Proclamar este evangelio hasta nuestro último suspiro. Dentro de eso vamos a ver evidencias continuamente. Y es lo que tenemos que traspasar a las siguientes generaciones, no solo una teoría. Evidencias, ser testigos de esas evidencias que Dios cada día va a levantar en nuestras vidas, en nuestros campos. Eso es lo que tenemos que transmitir. Por no hacerlo, muchas iglesias están teniendo graves problemas, peleas, divisiones. Incluso muchas, a lo largo de todo el mundo, desgraciadamente, están cerrando sus puertas. Y es porque no están aferrándose al evangelio. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre Jesús el Cristo, sobre la confesión de Jesús el Cristo, Él edifica su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia está en Cristo, ahí se edifica la iglesia, se levanta el evangelismo. Y Satanás no puede. Porque Cristo ha vencido a Satanás. Si la iglesia está disfrutando de Cristo, Satanás solo tiene que oír. No puede hacer nada. Y también a ti te doy la llave del reino de los cielos. Esa es la oración, pero la iglesia no está disfrutando de Cristo, no está evangelizando, no está orando. Por eso no funciona. Aunque tengan muchos programas humanamente interesantes, atractivos, aunque tengan métodos como casi de marketing para atraer a la gente, no funciona. La iglesia del Dios vivo tiene que estar proclamando a Cristo, que es la piedra angular. Si no está basada en Cristo, si no se predica a Cristo, si no se traspasa este evangelio de Cristo a las siguientes generaciones, pues Satanás trae divisiones, conflictos, porque no tienen ninguna fuerza espiritual y al final incluso tienen que cerrar las puertas. Y no solo eso, por supuesto, sino la iglesia está teniendo victoria, no está cumpliendo su función, ya la oscuridad empieza a atrapar todavía más fuerte a las personas y se levantan desastres, siempre. Lo vemos a través de la Escritura e incluso a través de la historia de la iglesia. Cuando no se predica el evangelio, ahí la oscuridad obra poderosamente. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, y es lo que hace. Por eso, por no proclamar el evangelio, cada vez la gente tiene más adicciones, obsesiones, es decir, problemas mentales. No solo adultos, en estos días incluso jóvenes, niños, jóvenes que están con adicción totalmente a los games, a los contenidos incorrectos de Internet, que pueden acceder
libremente 24 horas a través de sus celulares. Y por supuesto, ahí Satanás está obrando, ¿verdad? Grabando cosas incorrectas, enraizándolas. Y eso es lo que terminan haciendo, ¿verdad? Generándoles problemas, dificultades, sufrimientos. Y empiezan a vivir en ese mundo irreal donde intentan ser quien no son. Viven en un mundo ilusorio. Y eso les origina problemas mentales y sufrimiento. Por eso incluso niños de primaria ya están teniendo que ser medicados. Niños de primaria. Porque no saben cómo ayudarles. Y muchos están teniendo problemas espirituales. Sin saberlo, porque están cayendo en cosas donde Satanás los esclaviza espiritualmente. Y lo vemos, incluso a lo largo de la historia. En la Edad Media fue una época de gran oscuridad. ¿Por qué? Porque no se estaba proclamando el Evangelio. Se estaba proclamando una religión totalmente casi pagana, contraria a las doctrinas básicas que aparecen en la Escritura. Y si no se está compartiendo el Evangelio, la oscuridad trae desastres. Por eso se levantaron enfermedades, en concreto esa enfermedad, la peste negra, que destruyó a un tercio, la tercera parte de la población mundial, y trajo gran sufrimiento a todo el mundo. Pero por gracia de Dios, a través de un solo hombre, Martín Lutero, que pudo empezar a leer la Biblia, que pudo por gracia de Dios entender que la fe no era por obras, sino por gracia a través de la fe, y pudo recibir esa salvación, y pudo hacer el movimiento del evangelismo, empezó a proclamar este evangelio, pues ahí realmente se levantó esa luz del evangelio que echó fuera la oscuridad. Por eso, una sola persona, aunque humanamente somos tan débiles, pero si de verdad nos aferramos al pacto de Cristo, si de verdad empezamos a disfrutar de la oración, entendiendo el poder de la oración en el nombre de Cristo, y de verdad entendemos esa misión, que es proclamar este evangelio, que es poder de Dios para salvación, aunque seamos uno solo, Dios puede salvar una región, una nación, puede cambiar absolutamente una época con el poder del evangelio. Por eso es lo que tenemos que empezar a experimentar. Hay que estar aferrándose al pacto. Hay que empezar a tomar este pacto tan precioso, alinearnos a él, para que Dios esté levantando esas respuestas de 100 años, no solo de 1000 años, y se puedan estar salvando especialmente las siguientes generaciones. Por eso, en primer lugar, hay que restaurar el evangelio. Urgentemente hay que restaurarlo. Hay que restaurar el evangelio, que es la obra de Dios, que desgraciadamente la gente no conoce, incluso muchas personas que van a la iglesia no conocen. Hay que restaurar este evangelio. Y José, por gracia de Dios, poseía el evangelio. Él recibió el evangelio. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo, que vendría a quitar esa autoridad a Satanás que nos había robado. Él tomó, a través de la fe, ese pacto, creyó, recibió la salvación, lo recibió a través de su padre Jacob, ese pacto. Y al creer en Cristo recibió la salvación, Dios lo salvó. Por eso Dios permitió dificultades familiares para que de verdad tomara el pacto y empezara a orar. Todo lo que nos ocurre, Dios es soberano, tiene el dominio, el control. Y a veces esas dificultades es el comienzo de la bendición, es para tomar el pacto, para comenzar a orar. Y fue enviado a Egipto, ¿verdad? Bueno, lo vendieron los hermanos.
como un esclavo, pero era Dios que lo estaba enviando, porque si no hubiera habido esa dificultad, no hubiera ido nunca a Egipto, se hubiera quedado cómodamente en casa. Pero hay que restaurar el Evangelio, porque habían perdido el Evangelio, por eso Egipto, ese gran imperio, estaba conquistando el mundo, pero lo estaba conquistando con esa cultura de oscuridad, la idolatría. Y estaban levantándose desastres en todo el mundo, por eso había que ir a proclamar este Evangelio, a restaurar el Evangelio en Egipto. Y Dios utilizó a José. Y también a través de él se cumplieron las misiones mundiales. Luego lo empezaron a perder. Continuamente le pasaba eso al pueblo de Israel. Cuando va todo mejor, ¿verdad? Ahí nuestra naturaleza hace que nos acomodemos, nos relajemos. Por eso empezaron a enfocarse en otras cosas. No funciona, solo Cristo. Y ya lo perdieron. Por eso Dios tuvo que levantar a Moisés. Porque hay que restaurar el Evangelio, no hay otra manera. Es la manera de Dios, la manera perfecta de Dios. Por eso le dijo en Éxodo 3:18 que fuera a dar sacrificio de sangre con su pueblo culto. Ese sacrificio de sangre está apuntando a la obra vicaria de Jesús el Cristo en la cruz, donde Él, como estaba escrito, tuvo que morir, derramar su sangre para poder sacarnos de esas 3 maldiciones, para poder darnos la verdadera vida. Es lo que significa el sacrificio de sangre. Cristo, creer en Cristo. Lo habían perdido. Hay que restaurar el Evangelio. Porque había que proclamar ese Evangelio otra vez en Egipto. Pero también había que restaurarlo en el mismo pueblo de Israel que lo habían perdido. Y como consecuencia cayeron en desastres, en esclavitud. No podían salir de esa esclavitud. Solo a través de Cristo. Por eso cuando pintaron esa sangre en los postes dinteles de las puertas, ahí fueron absolutamente liberados. Solo a través de poner la fe en Cristo. Es lo que significa. Al creer en Cristo sales del pecado. Al creer en Cristo sales del poder de Satanás, del poder de Faraón. Al poner en Cristo regresas con Dios, porque es el único camino para poder volver con Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie regresa a Dios si no es a través de mí. Juan 14:6. Por eso hay que restaurar este Evangelio, porque la gente no lo conoce, incluso muchos creyentes no lo están entendiendo bien. Hay que restaurar urgentemente este Evangelio. A través del profeta Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, Dios que a través de una mujer virgen se encarnó. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, para cumplir esa obra. Cristo, el ungido en la cruz, quebrantar esas 3 maldiciones. Solo Cristo, ese es el Evangelio, es el mensaje que continuamente Dios por su gracia y misericordia está dando. No hay otra manera para salir de ese estado caído, de ese estado de corrupción, de ese estado de maldición, de ese estado de desastres. Solo Cristo. Por eso tenemos que restaurar el Evangelio, porque la obra de Dios nadie la está conociendo. Y se enfocan en cosas físicas, materiales, sentimentales. Fracasan cada vez más. Por eso hay que resplandecer este Evangelio, hay que restaurarlo urgentemente. Y aunque seamos uno, si de verdad tomamos este pacto, empezamos a orar, empezamos a compartir el Evangelio, Dios va a levantar respuestas, como a Moisés, respuestas de 1000 años. Porque si no hablamos de este Evangelio, la oscuridad atrapa al mundo, como está ocurriendo ahora, como estaba ocurriendo en Egipto en el tiempo de Moisés, exactamente igual. Por eso constantemente Satanás no quiere que se hable de ese nombre, ¿verdad? Que hablemos de otra cosa, que hagamos reuniones centrados hacia dentro de la iglesia, como si fuera meramente un club. Reuniones que hablemos de cosas divertidas, que estemos centrados en la moral, en la ética.
Bueno, no es que sea malo, pero realmente no tiene ningún efecto, ningún impacto espiritual. Por eso Satanás no quiere que estemos entendiendo este evangelio, quiere que se diluya, que estemos enfocados en otras cosas. Incluso en Estados Unidos ya no permiten la palabra Christmas. Ya en Navidad, algo tan tradicional, ¿verdad? Ya no lo permiten. ¿Por qué? Bueno, pues alegan, ¿no?, pensando en otras religiones. No hay que respetar todas las religiones, pero la religión es el esfuerzo del hombre separado de Dios para intentar regresar a Dios. No funciona la religión. Hay que proclamar el Evangelio, que es Dios, viendo al ser humano caído, viendo al ser humano que no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su posición. Dios, por su gracia y misericordia, viene a salvarnos. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, por eso tenemos que proclamar a Cristo. Pero Satanás continuamente quiere engañarnos, quiere que estemos perdiéndolo. Por eso hay que restaurarlo. Países poderosos en este tiempo, como los Estados Unidos, están con esa misma ideología que aparece en Génesis 3. Tú puedes ser como Dios, ese mensaje. Tú puedes hacer lo que tú quieras, eres Dios, haz lo que quieras, que nadie te cohíba, te impida, tú haz lo que tú quieras. Eso es el mensaje que desde el principio Satanás, que es padre de mentira, pues allí, a través de la serpiente en el huerto del Edén, dio al hombre. El hombre fue engañado, fracasó grandemente y todavía sigue dando ese mismo mensaje que sigue haciendo fracasar a las personas. La gente no lo sabe, porque está en medio de una gran oscuridad. Por eso hay que estar proclamando este Evangelio de Cristo. Hay que restaurarlo, hay que traspasarlo a las siguientes generaciones urgentemente. Por eso fue Moisés delante de Faraón, el rey más poderoso humanamente de ese tiempo, pero no lo escuchó. Dice, uy, esto es locura, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sacrificio de sangre. No lo pudo entender. Y mucha gente no lo puede entender porque tiene la mente entenebrecida. Pero por esa oscuridad la gente sufre, por esa oscuridad cada vez la gente tiene más problemas mentales y los gobiernos están superados. No saben qué hacer, invirtiendo muchísima economía para intentar solucionar los problemas mentales, pero no pueden solucionarlos. Cada vez están creciendo mucho más y trayendo, por supuesto, desastres. Porque es un problema de origen espiritual y solo Cristo da esa respuesta, la única respuesta espiritual que puede dar la verdadera solución. Por eso urgentemente hay que estar restaurando este Evangelio. Primeramente nosotros tenemos que a través de la fe tomar el pacto de Jesús el Cristo, creer correctamente en que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Hay que estar tomando ese pacto, orando para recibir el poder y poder proclamar este Evangelio a todo el mundo. Es la única manera de salvarlo. Es la luz que quebranta la oscuridad. Hay que proclamar este misterio de Cristo, que es el único camino para que la gente salga del poder de Satanás, salga del pecado, pueda regresar con Dios, pueda cambiar eternamente su destino. Por eso Dios, por su gracia, en cada época de dificultad, de crisis, Dios por su gracia siempre levantaba un remanente, alguien para restaurar el Evangelio, alguien que podía creer en Cristo, que podía disfrutar de la oración, que entregaba su vida para proclamar este Evangelio. Y a través de una persona, Dios levantaba obras impresionantes, levantaba las obras de la salvación, cambiaba naciones, incluso épocas enteras. Y es lo que Dios quiere hacer también en este tiempo, a través de nuestras vidas, que este Evangelio sea restaurado, primeramente en nosotros, que pongamos nuestra fe en Jesús el Cristo, que creamos, no sean incrédulos sino creyentes. Cristo es la respuesta eterna, Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Tomen ese pacto y comiencen a orar. Por eso restauren en primer lugar el pacto. En segundo lugar, restauren el poder. Tenemos que estar restaurando ese poder de Dios
que podemos disfrutar a través del Evangelio. Solo a través del Evangelio podemos restaurar ese poder. Y hay que llevar ese poder a cada lugar donde estemos, con cada persona que Dios nos haga encontrar. Y ese poder lo vamos a restaurar tomando el pacto y orando, disfrutando de la oración. Y tenemos que orar con ese contenido tan importante que el Señor les dio a los discípulos en Hechos 1:3, en el monte del Olivar, 40 días. Hay que orar y levantar esas 7 torres, ¿verdad? Orar para disfrutar del poder de Dios Trino, el poder del trono celestial, el poder para cambiar las 3 épocas, el poder para quebrantar la potestad del aire. Esos 5 poderes, a través de la oración, puedo disfrutar de ellos. Y también el poder para disfrutar del itinerario del pacto. Y orar para disfrutar de esos 3 atrios, ¿verdad? Tener esa dirección. Evangelización Mundial 237. Sanidad, la cumbre, los remanentes, hay que levantarlos como cumbres. Y esas 7 torres a través de la oración dentro de mí, para que esté firme, ya con esas torres ya estoy firme, no me muevo, porque ya con ese poder ya puedo realmente no temblar ante las dificultades, ante los acontecimientos. Eso es el poder que tengo que restaurar a través de la oración. Y al orar, no solo las 7 torres, podré ir por el camino que Dios tiene preparado para mí, ¿verdad? Los 7 itinerarios. Ahí podré entrar por ese camino, ver el camino que Dios Trino tiene para mí. No solo eso, orando podré encontrar esas 7 señales. ¿Cuáles son? El monte del Calvario. Cristo ha consumado todo. Él ha terminado todo. El monte del Olivar. La misión de Dios. La misión absoluta. El aposento alto de Marcos. Podré experimentar ese poder que ellos experimentaron. Y después Antioquía, ¿verdad? A través de la persecución veré que es una oportunidad. Esa crisis es una oportunidad para levantar la iglesia de Antioquía. Y después el evangelismo en Asia. Allí parece que se cierra la puerta, pero realmente veré que es que Dios tiene una puerta más grande. Y podré estar recibiendo la guía del Espíritu Santo. Eso podré orar y ver esas señales de guía. Después Asia, Macedonia, el punto de cambio, y hasta Roma. Ya podré ver Roma, mi Roma en cada lugar, la evangelización mundial, porque Dios tiene todo preparado. Y si estoy restaurando el Evangelio, y si estoy restaurando a través de la oración el poder de Dios, ya puedo perfectamente tener esas torres bien fuertes dentro de mí y empezar a caminar por ese itinerario que Dios tiene preparado y levantar esas torres absolutas, esas señales de guía en cada lugar para que se esté cumpliendo la evangelización mundial. Por eso que estemos restaurando, tomando el pacto, el poder a través de la oración, para recibir la guía del Espíritu Santo y empezar a disfrutar del verdadero evangelismo bíblico. Que tomen el pacto, que encuentren la respuesta que es Cristo, que estén orando para recibir fuerza y luego ya Dios nos va a guiar. ¿Hasta dónde? Hasta Roma. Él va a cumplir a través de nosotros la evangelización mundial, como vemos en su palabra. Por eso que no sean engañados, que no sean movidos. Hay que estar urgentemente restaurando este evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Hay que restaurarlo, hay que traspasarlo a las siguientes generaciones. Por perder el evangelio, este mundo está en oscuridad y lo peor, incluso la iglesia está cerrando las puertas porque se están apoyando en otras cosas. Por eso, aunque seamos uno, que de verdad restauremos este evangelio, Dios va a levantar grandes obras, porque solo Cristo es la respuesta. Y con este pacto comiencen a restaurar el poder, que empiecen a disfrutar verdaderamente de esa oración para obtener el poder de Dios, el poder para ser testigos. Y lo tercero, restaurar la misión. Hay que restaurar la misión. ¿Quién somos nosotros? Los esparcidos.
aquellos con el Evangelio, que Dios ha puesto en lugares distintos, ¿verdad? Somos esos esparcidos para restaurar el Evangelio, para compartir este Evangelio en cada lugar donde Dios nos ha puesto en nuestro campo. No estamos allí ni de rebote, ni de casualidad, eso no existe. Dios, que es soberano, nos ha puesto allí. Y tenemos que saber esa identidad para entender mi misión. No solo esparcidos, peregrinos. Vamos de paso por este mundo hacia nuestra patria celestial. Por eso no hace falta estar perdiendo el tiempo en los problemas, dificultades. No, vamos de paso. Lo más importante como peregrinos es que estemos cumpliendo la misión, predicando el Evangelio. Eso es lo importante. Todo lo demás, no pierdas ni un minuto en eso. Solo prediques el Evangelio. Somos los que han quedado, los que Dios ha llamado como remanentes por el Evangelio. Los que quedan, los que quedarán, los que harán que otros queden. Los que van a disfrutar del Evangelio, del poder, y van a traspasarlo incluso a las siguientes generaciones. Esa es la misión. No podemos perder la misión. Por eso en cada lugar que estemos, allí Dios tiene una misión. El pastor Riu es un gran evangelista que Dios está utilizando en esta época, pues él siempre cuenta que cuando fue a hacer el servicio militar, la verdad lo pasó muy mal, era muy difícil. Él era asistente de pastor, pero realmente dice que era muy difícil. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque en Corea del Sur el servicio militar, la verdad, es muy duro. ¿Por qué? Porque están en guerra técnica con Corea del Norte. Por eso tienen que estar muy bien preparados, ¿verdad? Son varios años de servicio militar y es famoso por la dureza que implican a los soldados, porque tienen que entrenarlos muy bien, ¿verdad? Entonces él aparte, pues, no es una persona con una gran estatura, ¿no? Por eso era muy difícil, sobre todo en los primeros meses, porque allí, pues, los que ya llevan más tiempo, eran más veteranos, pues, les insultaban, se burlaban, incluso les pegaban. Y luego la instrucción es muy difícil en los primeros meses, ¿verdad? Te hacen hacer muchos ejercicios, marchando con el fusil. Dice que el fusil era casi más grande que él. Y los bajitos todos iban en líneas, ¿no? Formando. Y los bajitos los ponen detrás. Entonces, era más difícil, ¿no? Porque los mayores marcaban el paso y estos tenían casi que correr, ¿verdad? Con ese fusil más grande que ellos. Entonces dice que era, la verdad, durísimo para él, que estaba sufriendo. Y cuando llevaba un mes, dice que ya no podía más, estaba pero pasándolo muy mal, ¿no? Dice que entonces oró. Dice, Señor, ¿por qué me traes aquí? ¿Por qué permites eso? Y cuando oró, por supuesto, Dios le habló. Y le habló que había un propósito por el cual Dios lo había enviado ahí. Una misión. En ese lugar había personas preparadas por Dios para conocer a Cristo. Y en cada lugar que estamos, Dios tiene personas preparadas. Cuando yo de verdad empiezo a restaurar el Evangelio y la oración, el poder, ahí voy a poder encontrar esa misión en cada lugar, en cada encuentro que Dios me da. Si no, bueno, pues pasaré de largo porque estoy enfocado en otras cosas. Por eso él, cuando entendió eso, ya cambió la perspectiva, ¿verdad? Había una misión, no era solo correr, que lo insultaran, que le pegaran. Había personas preparadas por Dios para recibir a Cristo. Por eso él empezó a orar, porque el evangelismo comienza en oración. Y lo pusieron a trabajar en la oficina y a veces pues tenía que atender al general encargado de todo el campamento. Entonces una vez le pudo hablar del Evangelio. Y este general lo llamaba continuamente a su despacho para que le hablara del Evangelio. Y llegó un horario que este general recibió a Cristo. El Señor lo salvó.
Y luego, como recibió tanta gracia, el general, una vez a la semana, pues hacía formar a todo el campamento, y allí en la tribuna pues le decía al pastor Riu que les predicara el Evangelio, y así lo hacía. Y por supuesto, la palabra de Dios no vuelve al vacío. Muchas personas, por gracia de Dios, pudieron creer en Jesucristo. Ya era distinto, ¿verdad? Cuando él restauró el Evangelio, puso su fe en Cristo, cuando empezó a orar, a restaurar el poder, ahí se restauró la misión. Ya era distinto, ¿verdad? Ya lo veía todo distinto, porque su estado espiritual era distinto, porque su misión era distinta. Tenía una misión de Dios. Y con el poder de Dios disfrutaba, podía superar todo, y Dios mismo cumplió esa misión a través de él. Porque la obra la hace Dios. Cuando estamos alineados a Dios, ahí realmente vemos cómo se levantan las evidencias, las respuestas, y es lo que urgentemente tenemos que restaurar. Restaurar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y en nuestros campos. Restaurar el poder a través de esa oración urgentemente. Restaurar la misión. Hay que compartir el Evangelio. Cada día tenemos que proclamar que Jesús es el Cristo, porque es la única respuesta, y Dios, por su gracia, ha establecido que sea predicado este Evangelio a través nuestro. Lo podría haber hecho de muchas maneras, pero Él, la manera que Él ha preparado es esa. Por eso hay que cumplir esa misión. No podemos guardarnos este Evangelio, porque la gente está sufriendo. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Hay que restaurar esas 3 concentraciones, urgentemente, por la mañana. Que empecemos a orar, a agradecer a Dios, nada más abrir los ojos, que empecemos a concentrarnos en Cristo. A mediodía, que tengamos ese tiempo durante el día cambiando todo en oración. Antes de dormir, orando. Tengan un tiempo de oración. Van a haber grandes evidencias, grandes respuestas, si empiezan a ponerlo en práctica, aunque sea un poco. Verán las obras de Dios, cómo cambia su estado espiritual. Porque necesito primero tener ese estado espiritual para cambiar totalmente mi campo con el Evangelio. Y en la introducción hablábamos del primer Rockefeller. Él empezó a restaurar el culto, a concentrarse a través del culto. Tuvo victoria en el culto y ahí le vino todo. Se levantó como un gran empresario que pudo ser utilizado para levantar 2000 iglesias, 24 universidades. Y es lo que tenemos primeramente que restaurar: el Evangelio, el poder a través de la oración, la misión. Y hay que comenzar con esas 3 concentraciones. Cuando recibamos el poder, se levantarán esas 3 configuraciones. Seremos esas plataformas espirituales que la gente nos buscará por el Evangelio para darle la respuesta. Seremos esas torres de guardia que resplandece la luz. Seremos esas antenas que comunican con Dios continuamente, con el campo, con la gente. Podremos ser utilizados para salvar a todos y ya tendremos esas 3 respuestas. Ya con ese poder, los problemas, iremos al problema, daremos la respuesta. Los conflictos, para renovarnos. Las crisis, entraremos a la crisis sin ningún temor, no escaparemos, entraremos con ese poder. Y veremos que es una oportunidad para proclamar este Evangelio. Por eso que en este día podamos estar tomando esta palabra y podamos desafiar. Este mundo está en oscuridad. Satanás está obrando, está trayendo destrucción. Y lo va a hacer con las siguientes generaciones si no estamos restaurando el Evangelio. Pero la Iglesia, como no está enfocándose en el Evangelio, sino en otras cosas, está cerrando las puertas. Por eso, aunque sea uno que de verdad pueda restaurar este Evangelio y empezar a orar para restaurar el poder, en ese momento se restaura la misión y Dios va a levantar respuestas para 100 años, incluso 1000 años, como le ocurrió a Moisés y a tantos otros remanentes que aparecen en la palabra. Porque ese es el deseo de Dios.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que no sean meramente oidores, sino hacedores, y Dios ciertamente va a cumplir esta palabra en sus vidas, sus familias y en sus campos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has llamado en esta época como tu remanente. Ayúdanos a restaurar este precioso evangelio, primeramente en nuestras vidas. Ayúdanos a restaurar el poder a través de la oración que mueve el trono celestial. Ayúdanos, Señor, a restaurar esa misión que tú tienes para nuestras vidas. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Amén. Cuando termine la transmisión, me gustaría pedirle que se tome 2 minutos y que al terminar la transmisión entre en la página y debajo del vídeo, pues en la caja de comentarios pudiera usted compartir la gracia que ha recibido, lo que Dios le ha hablado, lo que ha entendido, lo que le ha gustado, que lo ponga. Porque más bendito es dar que recibir. Tenemos que estar dando para que otros hermanos puedan recibir también gracia, ¿verdad? También en esa caja de comentarios, además de poner nuestro forum, también podemos preguntar. Hay cosas que igual no entendemos, pues que podamos poner nuestras preguntas, dudas e incluso nuestros temas de oración. Pongan su tema de oración si lo tienen, para que juntos podamos también estar intercediendo, orando juntos y podamos ver la respuesta de Dios. Por eso somos un equipo en Cristo para la evangelización mundial. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.